Muy buenas noches, hoy es miércoles 23 de marzo, le damos la bienvenida al programa En Contexto. Y así como decía el final del noticiero de la jornada, mañana es día de marcha campesina, es una marcha tradicional que se hace todos los años, que tuvo una breve pausa por el tema de la pandemia, pero mañana se realiza la 28ª marcha campesina. Para hablar de este tema, de la problemática de la tierra, las tierras mal habidas y otros asuntos que tienen que ver con la reforma agraria, invitamos hoy a dos protagonistas. Por un lado, un líder campesino, Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina. Buenas noches. Vaya. Buenas noches, Estela, y buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por otro lado, lo tenemos como invitado a Héctor Cristaldo, él es presidente de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, Estela, buenas noches, Marcial, un gusto compartir con usted y con la audiencia. Y bueno, entre las reivindicaciones, ustedes siempre tienen una lista de reivindicaciones y uno de los temas quizás más polémicos de la marcha de mañana, Marcial, es la derogación de la denominada Ley Zavala-Riera, que sabemos es una ley considerada aprobada el año pasado, creo, y que pasó a tipificar como crimen la pena para infractores de los que ocupan las tierras o los que invaden la tierra, según la terminología que quieran elegirlo. Pasó de 5 a 10 años. Para los líderes sociales esto no es otra cosa sino la criminalización de la lucha social, y para los dueños de la tierra, para los propietarios de la tierra, esto es una protección a la propiedad privada. Ñajendumina, Marcial, va la derogación de esta ley. Sí, y por tanto este año muy bien el contexto de la problemática de las tierras, porque usted debe tener problemas principales de nuestro país. Ñandego lastimosamente la ñandega está actualmente en primer lugar en el mundo en la concentración de la tierra. Casi la desigualdad perfecta cuando se habla de la concentración de la tierra. Según la medición Gini estamos en 0,93. Y el proceso de acumulación de la tierra en nuestro país es fraudulenta. En gran medida. Por ejemplo, la tierra malavida, más de 8 millones de hectáreas de tierra hoy registrado, documentado por un organismo creado por el Estado, la tierra malavida, yo repartía pues, en época de la dictadura en forma ilegal, que son tierras públicas, tierras del Estado. Después de la caída de la dictadura, según los propios funcionarios anteriores del INDERGI, más de 1 millón de hectáreas de tierra destinada para asentamiento campesino con fines de reforma agraria, hoy llega en manos de no sujetos de la reforma agraria. O sea que hoy ha aumentado el acaparamiento de tierra en forma fraudulenta en nuestro país. Japea es un problema fundamental, porque en contraposición a eso, más de 300.000 familias sin tierra hoy en el Estado. No voy a coger un pedazo de tierra. Japea cada vez más, inclusive hoy profundizado la conflicto sobre la tenencia de la tierra, porque cada vez más o aparece doble título, hoy título del INDER, la Corte Suprema, o anulada, hoy la INDER ya puede hacer negociaciones con los propietarios, nunca nos pagáis ese, y cada vez más aparece propietario o reivindicada y o recurrir a medidas represivas, que es lo desalojo. O sea, comunidad campesina, comunidad indígena, cada vez más, hoy agudizan las pocas tierras o a los pequeños productores y indígenas, comunidad indígena, hoy atropellados permanentemente, japeada cada vez más o polarizado el conflicto por el tema de la tierra. Jaupeo el tema de la ley Riera Zavala, y grave TRI, porque en vez de la Estado y las instituciones del Estado
con realidad ya huerecuaya netame, pea ari o guapu o trazar políticas públicas y que toda esa agua o solucionar el problema con la ley de criminalización, porque definitivamente es una ley de criminalización de la lucha por la tierra, pea oye purú, oye profundiza agua desalojo, oye ya pues agua atropello a campesina indígena, oye imputa agua dirigente o agravar la situación. Por eso país desde el primer momento la violencia del Estado, la represión, lo desalojos no es el camino para solucionar el problema del cambio, del campo. Pea, hoy tuve, yepe, atatabe, pea lo ya puedo ir con esta ley. Nafta al fuego, dice Marcial Gómez, Héctor Cristaldo. La ley Zavala Herrera, ¿hay que mantener sí o no? ¿Por qué? Bueno, primero esa ley no cambia muchas cosas. La violencia, estamos de acuerdo que no es la herramienta para generar el cambio en Paraguay. Segundo, invasión de tierra o invasión de propiedad estaba fuera de la ley siempre. Lo único que aumenta ahora es el castigo al que viola ese principio legal. No es que hoy se inventó que eso es un delito. Claro. Eso ya era delito. Pero convierte en crimen. O sea... Y sí, porque es una forma de darle más seguridad a la gente que tiene sus propiedades, ya sea en la zona urbana o en la zona rural. Porque no es la forma de hacerse de tierra atropellando las cosas ajenas. Ese es un principio que nosotros sostenemos. El tema reforma agraria tiene 80 años en Paraguay, 82 años ya. En el año 40 comienza con el Departamento de Tierra Colonia, después viene el IRA, Instituto de Reforma Agraria, IBR y el INDER en el 2002. En esos 82 años, ¿qué ocurrió? De las 16 millones de hectáreas que tiene la región oriental, 3.200.000 hectáreas fueron destinadas a asentamientos de la reforma agraria. ¿Cuántas? 3.200.000, el 24% de la región oriental. Y eso de la concentración de la tierra, el famoso índice de Gini, el 80% tiene, el 2% tiene el 80% de la tierra, es un juego que hicieron con los números del censo agropecuario del 2008, donde mutilaron el censo y tomaron solo las propiedades de más de 1.000 hectáreas y ahí sale ese número. Pero si tomás desde 1 hectárea para arriba, es otro número. Entonces estamos repitiendo el eslogan que no se basan en los datos, sino en una, como decía mi profesor, la estadística, a veces el arte de torturar los números hasta que digan lo que vos querés. Entonces ese dato nosotros vemos claramente que es una gran mentira. Segundo. Bueno, no es mentira, simplemente es desde el límite de donde se toma. Pero no es todo el Paraguay entonces. Hablan de todo el Paraguay. Si vamos a hablar de todo el Paraguay, son toda la propiedad de Paraguay. O si no, yo agarro un pedacito y digo acá, nomás, hago el número que quiero. Segundo, el IBR o el INDER de esas 3.200.000 hectáreas tiene sin titular, y ahí está uno de los grandes problemas, casi 2 millones de hectáreas. Solo 1.200.000 están titulados. El resto son ocupantes, precarios, y están trabajando hace años y con mucha dificultad para insertarse en las cadenas productivas, para producir porque no tienen el título. Y eso genera el gran negociado de venta de derechera. Que yo tengo una ocupación, si tengo me da la hora de ocupación del INDE, yo me voy y agarro y te vendo a vos. Y eso genera todo un caos a veces, y ya pasamos, hay asentamientos que está del 77 sin título. Sí, pero la ley Zavala Herrera, ¿qué hacemos con la ley? ¿Mantenemos la ley o puede ser el fruto de un pacto social, un acuerdo de paz y plantear la eliminación? ¿Y cuál es el problema? Vamos a pactar, violar la ley y bajar la pena de violar la ley. Pregunto. Y por eso no podemos pactar y violar la ley. ¿Cuál es la propuesta? Ustedes no tienen propuesta. Para nosotros, el que viola la ley tiene que ser sancionado.
El nivel de sanción lo establecen los legisladores. Pero no podemos decir, hay media violación de la ley. No, hay medio embarazado o media embarazada o embarazada. Entonces, o la ley se viola y se sanciona, o la ley podemos violar y el carnaval. Eso nomás tenemos que decidir como país. No hay problema, eso deciden los legisladores. Pero la violación de la ley, ¿vamos a tolerar? ¿Sí o no? Entonces ahí ponemos las 3 leyes que más se aplican en Paraguay y vamos a poner en vigencia. La del Bareté, claro, pero a mí la me del parece y el Loparaí. Sí, pero también creo que ahí tenemos que ver el contexto más general, y se ha visto también que solo con las ocupaciones se crean las colonias campesinas. Porque el INDER no cumple su obligación, vamos a autorizar a violar la ley. ¿Qué hacemos con el INDER? Para mí, yo cerraría. ¿Vos, Marcial, qué opinión tienen sobre el INDER? Orego siempre la deroga o ya rapamos anguya. ¿Es apuesta la deroga o hemos potita la deroga? Orego hemos potita. Porque la institución ya ICOTV realmente o funciona. A lo mejor quitarlo mirando ICOTV es la institución que acá en este vendido va a ayudar. Con capacidad económica, financiera, completo la. Hay las 8 millones de hectáreas hoy repartidas en forma ilegal IBR, IRA, INDER con ANAB. Muy va, pero ahí depende pobre, en gran medida. La difundita que era pobre. Sojero pobre y alrededor de 1 millón de hectáreas de tierra destinada a reforma agraria. Debe comitar altura moral, limpiar la asociación ABI. Porque la organización, hoy la con la tierra mala vida, pero devolver a la Estado, pero ya solucionar en gran medida el problema de la tierra de nuestro país. Nosotros no tenemos tierra mala vida, me va a disculpar. Puede que haya otra gente, no sé, y la definición de tierra mala vida tenemos que dejar bien claro. Está registrado, hoy documentado hoy. Ese es un trabajo que hicieron en un tiempo, en un momento, sí. Y que dice claramente que es a verificar por los procesos correspondientes. Y de los 32 procesos que se hicieron, toditos perdieron. Estamos hablando del informe de la Comisión Verdad y Justicia que se había aprobado en el gobierno de Nicanor Duarte Fruto y que fue aprobado, diríamos, a nivel gubernamental. Ese es el informe que determina estas cifras de tierras malavidas. Ahora, para la Unión de Gremios de la Producción, ¿existen las tierras malavidas o no? Puede que existan, pero tenemos que definir qué es, porque el Estatuto Agrario en aquella época, cualquiera que quería trabajar la tierra y tenía más de 18 años, sin diferenciar por profesión ni por nacionalidad, era beneficiario. Eso estuvo vigente desde el 63 hasta el 2002. Nosotros trabajamos el Estatuto Agrario, ellos se retiraron de la mesa y nosotros pusimos que tenía que ser exclusivamente para paraguayos que quiera y que su actividad principal sea la producción, ya sea agrícola o ganadera. Entonces corregimos, así como corregimos lo que esa ley por 39 años decía, que tener bosque era una tendencia especulativa e improductiva del suelo, de la tierra, y estaba sujeto a expropiación. Ese fue el motor del echar los bosques durante 39 años. En el 2002 nosotros en ese Estatuto Agrario dijimos que la tenencia, el bosque no era una tenencia improductiva y que tenía que ser defendido, inclusive se pone el tema de las cuestiones ambientales en ese Estatuto Agrario nuevo. Lastimosamente, como dice Marcial, la institución cambió el cartel, nombre, pero siguió con la misma maña. Es muy corrupto el INDER. No, yo no diría muy corrupto, yo te diría ineficiente y donde hay un componente de corrupción, porque se quedaron en el tiempo. Y muchos están todavía con la mentalidad del Estatuto Agrario anterior y no asimilaron, a pesar ya pasó casi 20 años del Estatuto nuevo. Entonces, esa ineficiencia, acá lo que falta es gestión eficiente, porque ni siquiera plata. Y tenemos que, por eso digo, vamos a cerrar y vamos a hacer algo nuevo, pero así como está, no puede seguir. Ahora, discúlpame, Estela, voy a entender al revés. La INDER
y las demás instituciones del Estado es servil al grupo de la oligarquía, incluidos los ojeros. Pero gritado la principal acá, pero la peñojea la veneno millones de litros ya no pero es culpable de esta sequía. Pero es culpable en gran medida del problema climático de nuestro país. Pero destruir para ya de ruta mi miente, han impuesto una paga así. Pero es realidad, las instituciones del Estado puro como instrumento. Inderve es miembro del Consejo. Ministerio de Agricultura es miembro del Consejo. Y también miembro del Consejo. Ahora como instrumento de las instituciones del Estado. A propósito, las instituciones del Estado no funcionan. Pesa con la ñana también y Melaya. O sea, funciona para los sectores. O servicio de cuera. Vamos a servir tranquilamente. Así es la realidad. Pesa con gritado. Donde pega bien en botón de esa. La gente hoy cuadra por primero, la opinión pública hoy cuadra por una. El bosque es responsable también de la destrucción total de los bosques en nuestro país. Deja es responsable. No, es responsable. No, y espera un ratito. Vamos a poner las cosas en su contexto. Hasta el 2002 el Estado obligaba a echar el bosque porque si no te expropiaba. Eso no podemos negar. En el 2004 yo personalmente impulsé la ley de deforestación cero. Y tengo la filmación del acto donde estuvo PNUD y estábamos todos. Déjame terminar. Déjame terminar. Nosotros impulsamos y nosotros nos estamos echando. Tomar los datos de Infona, los últimos años son las invasiones que ustedes hacen a los bosques, lo que está echando los bosques. Bueno, y se planta marihuana. Yo me quiero ir a un primer corte del programa, pero es interesante que hablemos de ese punto, porque en Paraguay también tenemos un estado de anomia, no se respetan las leyes, o sea, podemos decir, existe la ley para evitar la deforestación, existe esto, pero las instituciones no funcionan en ese contexto y bueno, un poco puede existir, un poco lo que dice Marcial, lo que usted dice que es ineficiente, pero me gustaría hablar de ese tema con respecto a la deforestación y la culpabilidad que tiene o no determinados productos agrícolas. ¿Me parece? Vos sos la dueña del programa. Volvemos enseguida. Bien, seguimos aquí en Contexto. Estamos con nuestros invitados Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina y Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. Héctor, creo que ya hay un consenso mundial que dice que la soja y el ganado equivale a deforestación y las cifras de la FAO, de cuántos organismos nacionales e internacionales habla de la expansión de la deforestación a raíz de estas dos actividades económicas más importantes del Paraguay. ¿Es así o no? No. La soja y el ganado es alimento para nosotros y para el mundo. Sí, pero la deforestación, hay que echar bosques para... No, hace 18 años que se está produciendo sin echar bosque para uso agropecuario. Se está echando bosque para plantar marihuana. Tener la estancia Pindó, que se invadió hace 10 años, eran 5.000 hectáreas de bosque, de los cuales 3.000 ya echaron los invasores. Y hasta ahora siguen tan campantes. Entonces, cuando se echa en nombre de la reforma agraria es legal, y cuando nosotros sembramos sobre tierra ya desmontada, somos los deforestadores. No vamos a ser serios. Así es, Marcial. Totalmente lo contrario. Donde va a haber gritado la pesetería. Esa amigo es responsable. Hasta estamos también en datos. Ocho cotaiteos y dos asentamientos campesinos de 5.000 hectáreas. Hay soja de 5.000 hectáreas. Crescencio González y Mandu y Cristaldo. Pero en San Vicente, tiene estudios técnicos, ya puede ver. 5.000 hectáreas asentamiento Crescencio González. Hoy 2.106 hectáreas de Cagüico han habido que mantener. Pero 2.000 con llegan a nada, año 2000.
Pues 5.000 hectáreas de soja, tío y jave, 60 hectáreas ya hay como reserva boscosa. Cultivo, orero con 906 hectáreas de 5.000 hectáreas, 4.800 hectáreas de soja y 5.000 hectáreas. Pastura, orero hueco, 571 hectáreas de 5.000 hectáreas, acá ni uno no ve. Porcentaje de la producción o ocupada del territorio, Jaecuea 96%, ahora 30% del territorio hoy ocupa. Empleo vivo P5.000 hectáreas de asentamiento de la Federación Nacional Campesina, asentamiento Crescencio González. PAOME empleo a 817 personas en forma directa. P5.000 hectáreas de soja, 37 personas. Población total hoy día, 1.300 personas viven en asentamiento 5.000 hectáreas. Hace soja tuvo vivir 37 personas trabajadoras. 37 fuentes de trabajo. Bueno, eso es un comparativo interesante. Fruta, verdura, medicina, los beneficios sociales, ganadería. Vacas está ahí, lo hueco ahí de asentamiento. Cubre, Riguazú, no me contáis nada. La importancia de asentamiento campesino. En términos económicos, esta vez había yo la ganancia en la comunidad campesina que 5.000 hectáreas soja, porque esta idea inversión ya en semillas, en insumos, en veneno, en tractor, en beneficio total en millones de dólares. El asentamiento campesino de 1.300 personas 1,83 millones. A la vez estancia de 5.000 hectáreas de soja tuve sobre 74 millones de dólares. O sea que la importancia de Huerecoa, 0,74, allá 0,74 millones de dólares. O sea que PEA EBTI, estudios técnicos comparativos, pero en el tema de los bosques, el mantenimiento del asentamiento, de la comunidad campesina. La soja de un con ni PTI hubiera pejenguendo butayube. Uperante o coye tratilla pa. Oye pela. De esta gritada donde peito tractor yo vai con ni moi cadena ese oye tuca oye boya yo a veces oye moya de tata. Pesa con PNP destruir la ñande cada huigo a ver. Pear es responsable tu seite y todos los problemas sociales o Huajapuiqueri es responsable este modelo económico ya hueco. Japeoña transformaban de nada. Oreo Pebero es la Jaroime abierto siempre la digo tener ya debatido en un día de escuela realmente. Porque la Ohuerecovea, Ohuerecogeta, a la sobre todo o ganar millones de plata por la riqueza ya hueco en el etame o aportar de manera algo y que toda ya crear el equilibrio. Por ejemplo, la Tobellajata, con azojero forma de la plata gana la llena de también. Ella vio la 0,74 contra 1.300.000 a o ganadeta la PM, entonces la número donde maneja y 40 millones de hectáreas ahora con Paraguay, a 3,5 millones de la agricultura tecnificada. Upea la campesino entonces no es ni el 10% lo que está en la agricultura tecnificada. Si hay 40 millones de hectáreas tiene Paraguay. Pero 24 millones están en Chaco, con 2% de la población. Y 16 millones, el 60% del Chaco y el 40% de la oriental, y acá estamos el 97,3% de la población. Entonces, vamos a manejar las cosas en su proporción. Y yo sé la historia de Crescencio González. Y cuando entraba en el 2000, Lucho González fue el que compró. Y era monte también. Había un pedazo de pastura, ok. De Araujo era. Y hay Coapango. Anina ya yo llamo firulete a ver la historia. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, y de las 5.000 hectáreas tocaron también el bosque, o si no que va a vivir en el árbol. Pero oye, mantener... Ellos también se ponen como santos, que ellos no echaron nada, y es bula. Oye, mantener 2.100 hectáreas con y está bien. Más de casi 50%. Y está bien. Eso es perfecto, pero no me haya así que no echaron un árbol. Pero se mantiene... Y está bien que se mantenga, cada uno mantiene... Upena ya a mí yo veo la ley PGI. La ley oye cumplida, oye, protegen a los arroyos.
oye, protegen a escuelas, oye, protegen a comunidades. Vengo ruta, orilla y vengo de la soja. Pero no dice proteger la ruta, proteger la escuela, proteger el arroyo, está protegido. Lugares de circulación de gente. O sea que, bueno, este tenéis tema gravísimo, ya vivía en el estame lastimosamente. La ya que caíamos condiciones ya realmente con políticas públicas y a por lo menos, oye, equipara ver la de tu ahí desequilibrio, porque a ver, hay pequeños grupos, 2% donde con ahí rico o acaparapá latifundio o producía soja en forma empresarial, o estoy allá de cagüe, o yo estoy arroz, o producía ganadería, el 90% de la población paraguaya cabe más en la pobreza. Ahora, hago ya agudizado. Un tema. ¿Hay o no hay deforestación en Paraguay? ¿Hay una situación crítica de deforestación o no? En la oriental ya está controlada y hay... Pedí el informe de Infona. Las últimas fueron 10.000 hectáreas, de los cuales 5.000 era una invasión. ¿Acaso Campo Morumbí, que es una reserva, no entró Senad a tener que dinamitar puentes y más de 2.000 hectáreas deforestadas? Eso no es por soja. Por los narcos. Yo no sé, pero son invasiones en el nombre de la reforma agraria. Son invasiones en nombre de la reforma agraria. No es para comprar margaritas, ¿verdad? Y bueno, pero en nombre de la reforma agraria se entró ahí. Entonces, o somos sinceros o maquillamos la realidad. Y el sector agropecuario y forestal en la oriental nos está echando más bosque. Puede que haya algún que otro que viole, pero las invasiones son el principal motor y los cultivos ilícitos de la deforestación en la oriental. En el Chaco está autorizado el cambio de uso de suelo y se está dejando entre el 45 y el 48% de la propiedad. Si vos tenés 1.000 hectáreas, solo 500 puedes trabajar y 500 tenés que dejar a perpetuidad por tu cuenta para cuidar. Y se está haciendo. Se está haciendo, el Chaco es volada y va a haber. Entonces, hay mucho eslogan y poco de realidad en ese tipo de afirmaciones. Vamos a recorrer las colonias, tanto Colonia Unida, vamos a la colonia del Chaco Central, y va a ver que no es lo que se dice. Hace 100 años casi, van a cumplir 100 años en el 2031 los menonitas, y cada vez está mejor el Chaco. No hay la degradación, no hay el desierto. Mentira. O de donde pero ellos, le dijeron, plantan soja. No tiene nada que ver el rubro. Cualquier rubro es para poder trabajar la tierra, te puede usar el rubro. Nosotros no somos rubristas. Ellos nomás nos ponen la etiqueta de sojero. Nosotros plantamos un montón de otras cosas y tenemos también nuestros animales. Pero ese encasillamiento es una visión estrecha de lo que es el campo y una descalificación entre compatriotas que no nos merecemos ese trato. Es una discriminación. ¿Cómo se llega a un diálogo entre sectores tan controversiales y cuando sabemos que el problema de la tierra es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país y que sin ese acuerdo, sin esa conversación y probablemente sin ese consenso no vamos a tener paz, no vamos a tener paz social? Pero esa pregunta me la van a responder a la vuelta, ¿les parece? Paraguay es el país con más desigual de la región y tiene el índice de concentración de la tierra más elevada del mundo. O sea, esas estadísticas que Héctor Cristaldo nos decía que no confía tanto, y tiene la presión tributaria más baja de la región. Lo dijo hace poco el ministro de Hacienda, el ministro de Economía de Brasil. Hay siempre otro tema, así como las tierras mal habidas, un tema de debate picante, controversial, es el impuesto al grano, a los agroexportadores. ¿Están dispuestos a pagar más impuestos, Héctor Cristaldo? Primero, se paga mucho. ¿Cuánto se paga? El 27% es la presión tributaria que tiene el sector agropecuario. ¿Directo? Directo. Directo. La reforma última
el sector que más ajuste tuvo es el campo. Hace 2 años nomás. Y se hizo en el 2015 la reforma del inmobiliario. Entonces, esas son afirmaciones que quedaron con una visión que está por lo menos 15 o 20 años atrás. Pero todavía el Estado no ha recogido lo que se pone como plazo, diríamos, para decir, bueno, me acuerdo en la época que Cartes decía, vamos a tener 300 millones de dólares más. ¿Y cuánto cree que está entrando? ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto subió la recaudación? ¿Cuánto subió la recaudación? Y subió muchísimo. ¿Pero cuánto? Subió mucho? 3 veces más, pero el gasto aumentó 5. Y no el gasto más la corrupción. Entonces, vamos a empezar a medir por resultados la gestión. Acá no es que falta plata, falta gestión y faltan resultados. Ese es el problema de Paraguay. Una propuesta que me dijeron a mí es que se puede hacer una reforma de la tenencia de la tierra para un impuesto selectivo de consumo por externalidades negativas de los agronegocios, que son la soja y la ganadería. Por ejemplo, me dicen el 10% sobre el valor de la venta final. Y me explicaron que externalidad negativa es por el uso y abuso del agrotóxico, contaminación de las cuencas hídricas y asentamientos rurales y deforestación. Entonces te está basando en un mito otra vez. Los alemanes hicieron 90.000 hectáreas estudio de agua superficial, somera y profunda en la cuenca del Capibarú, en Itapúa. Más de 40 años de agricultura para 600 posibles contaminantes químicos. No encontraron ni uno. Los análisis hicieron los alemanes en Berlín. No encontraron un arroyo contaminado con químicos. Sí, con Escherichia coli por falta de cloaca en las ciudades cercanas y los pueblos. Entonces el problema de saneamiento es más grave que el de agroquímicos. Nadie tira más agroquímicos defensivo agrícola que lo que se necesita. Nadie usa por deporte. Y el mismo producto que se usa para matar un gusano en las chacras, se usa acá para matar el mosquito de la Aedes y nadie se intoxica. Espectaculares. Marcial. Argentina, yo remitía un estudio técnico con o sea, de muchos profesionales permanentes. El río Paraná está contaminado con agrotóxicos. O sea que... Con los alemanes la discusión está en el mar está el estudio. La Argentina vende y Pepe Jaco apoya con unos cuantos estudios ya definidos, a pesar de que nunca nadie valorar la profesionales creo ya puedo ver. La debe haber por anduina que va para que actúa ya po. Jaupe por creer la definitivamente en este ritmo la ya sabemos hacer. Coña puedan batallar acá. Coña insostenible más la situación social económica ya vivía en el también. Jaupe con la tifundita con asojeros no aprendéis a la autoridad no aprendéis de ahí. Ya y me vete en situación límite. Orero es en este momento hoy en situación de emergencia nacional. Tegoteme ya guapú ya para la pelota ya discutir ya resolver con el problema ya hueco. Upéate ya a los parlamentarios, a los representantes del ejecutivo hoy en reunión. Ya para la pelota. Ya yocó los desalojos. Ya yocó los atropellos en la comunidad campesina, comunidad indígena. Ya guapú ya discutir y que todos ya pota ya solucionar por lo menos paulatinamente el problema ahí en el campo. O si no... Ahora, hay una situación económica crítica y hay un problema social de larga data, Héctor Cristaldo. Y yo no veo en el sector empresarial paraguayo que haya una iniciativa para llegar a una paz social. No sé qué puede ser, pero una mayor sensibilidad con respecto a la situación del país. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. Yo te voy a decir una cosa, Estela. Primero, que vos no veas no quiere decir que no exista. Nosotros estamos trabajando con más de 22.000 pequeños productores, insertándolos en las diferentes cadenas productivas
y no somos rubristas. Ellos eligen el rubro. Quieren plantar maíz, plantan maíz. Quieren plantar soja, planta soja. Quieren producir leche, produce leche. Quieren hacer pastura, hace pastura. Y estamos trabajando con resultados muy buenos. Hay gente que alquilaba su tierra. Hay un señor que tenía 17 hectáreas, segunda línea en vaquería. Cobraba 10 hectáreas, alquilaba y cobraba 1 millón de guaraní por hectárea. En el 2015 se le cae su inquilino porque cayó el precio, le dice, yo no te puedo pagar más, se va. Entra en nuestro programa. Y hoy está produciendo más de 3.000 kilos por hectárea, está con su tambo reconstruido y produciendo leche. Su nieta volvió a la casa porque su hijo migró porque no tenía futuro antes. La nieta está trabajando con el abuelo y están viviendo bien. Entonces, acá es conocimiento, capacitación, tecnología e inserción en las cadenas agrícolas, porque vos no podés producir para no vender y sin plata no vivir en este mundo, lastimosamente. Ahora, pero hay una situación... se está trabajando y se está trabajando bien. Las cooperativas están trabajando en la misma línea, incorporando a las cuencas lecheras. Esa gente de Caguazú está trabajando con Lactolanda o con Fortuna. Todo hay que apuntar a construir y no a descalificar. Así como él me dice sojero, si yo le digo marihuanero no le va a gustar. ¿Él es marihuanero? No, yo no digo que sea marihuanero. Pero cuando él dice sojero, ¿usted es sojero o no? No, yo soy agricultor. ¿Agricultor? Sí. Pero ¿y cuál es el problema que sea? Y porque ¿no planta soja? Sojero es un término político para descalificarnos. Ahora, en cuanto a la situación económico-social, Héctor Cristaldo, ¿cómo está viendo la situación? Complicada este año, especialmente por la coyuntura de la sequía, muy complicada. Tenemos arrastres de cosas que solucionar, pero generalmente el sector más rezagado es el que está dependiendo de la gestión estatal. El que se autogestiona o se inserta en alguna cadena productiva, ese está saliendo adelante, porque Paraguay cayó de más de 50% de pobreza a menos del 25%. Entonces, algo se avanzó, todo no. Que hay cosas que corregir, hay cosas que corregir, pero tenemos que sentarnos a hablar con sinceridad y no con eslogan ni con números traídos de los pelos o de datos de hace 40 años que hoy ya no es la realidad. El campo cambió. Puedo hablar con un tomador de decisión acá en Asunción y cree que todavía se planta algodón. Y no hay más, en la Oriental no hay 3.000 hectáreas de algodón y cree que todos los campesinos son algodoneros. Ya no es así, a diferentes rubros se están dedicando. Pero mandioca, piña. Marcial decía recién, no, ya llegamos a un punto límite, ya pegado caputa, dice, esto va a explotar. Eso escucho hace más de 20 años, 28 años, que están viniendo con ese mismo discurso y no cambió nada. Fue evolucionando la gente que se tecnificó, la gente que sigue mirando el retrovisor y sigue perdiendo tiempo en el pasado y no mira al futuro. Bien. Tenemos una breve pausa y a la vuelta vamos, no sé, ya es el último, Jenny. Sí, bueno, en el último vos tenés reclamos para el Congreso específicamente y bueno, hay un mensaje final del señor Cristaldo. Esto es un tema largo y conflictivo, pero vamos a seguir charlando de este tema a la vuelta de la pausa. Sí, estamos llegando al final de nuestro programa, se está poniendo densa la noche, tenemos problemas en Caguazú a partir de un desalojo, es una información en desarrollo y acaba de comunicar APESA una decisión, estamos hablando de la Asociación de Estaciones de Propietarios de Estaciones de Servicio, dicen que a partir de la fecha 24 de marzo estaremos realizando una disminución de horario de servicio desde las 14 horas y hasta las 6 horas AM del día siguiente por periodo indefinido, como así también vemos obligados al recorte de carga laboral de nuestros operarios. Esta es un comunicado que acaba de emitir APESA, esto se pone complicado. Marcial, estamos ya al final de nuestro programa, veo que ustedes tienen dentro de sus reivindicaciones, aparte de la derogación de la ley Riera,
la baja del precio de combustible y que Petropar recupere su papel regulador, porque misma es la herencia a los congresistas. Sí. Por un lado, a los parlamentarios y al Poder Ejecutivo y que tomamos realmente o tomar medidas concretas o solucionar más el problema. Porque cada vez más hoy agudizado el conflicto. JPA definitivamente no ponemos ahí para nuestros pueblos, para nuestro país y mucho menos para las autoridades. Y en ese sentido, por ejemplo, con la hora de marcha número 28, los J desde el Seminario Metropolitano hasta al costado del Congreso, exigiendo a los parlamentarios la derogación de la ley Riera Zavala. Pero seguido lo yo fui con todo. Ojalá con él, como digo y como temario, oye tratar, oye hay que tomar por lo menos vete en situación ñambo huejanwa. Otro pico pepe putata. Lo discutí con los compañeros, hoy dispuesto sobre el compañero Cuera, o huejina, hoy éramos necesidad, hoy seguían la, pero hoy no era lucha prolongada. No fecha y ahora lo levantata. Lo seguí, lo continuata, la hora de movilización, ojalá PAPTI o volado y otro al Ejecutivo, oye paran los desalojos, porque hoy seguíamos los desalojos, ñaño se ve, tata, nata. Pero ya agudizada la situación en el campo. Y por otro lado, el problema de la tierra ya discutió en un día de los diferentes sectores y sobre todo los tres poderes del Estado. Y que por lo menos que sabe tierra mala vida, ya recupera Toye Purú para fines de reforma agraria, Ñambogüe y Mijanua, la necesidad hoy en el campo. ¿Cómo se apaga el fuego último? Sencillo. Parando la violencia, parando las invasiones, no hay por qué discutir tanto la ley o vamos a reivindicar violar la ley. Pero entonces no hay punto de encuentro ahí. Es que vos crees que es sano para una sociedad reivindicar la violación de la ley. Vamos a ir al lejano oeste. ¿Violar la ley está bien? Esa es mi pregunta. ¿Nos salimos de esto entonces? No. Si todos estamos en un Estado de Derecho y todos nos sometemos a la vigencia de la ley, vamos a tener una convivencia civilizada y razonable. Pero si yo me siento disminuido porque vos tenés 2 autos, yo no tengo ninguno, y me voy y te robo tu auto, está bien que no se me sancione. Esa es nomás la pregunta que yo hago. Podemos violar la ley y la tierra robada. Yo no tengo tierra robada. Esa es tierra robada yo te digo una cosa. Tierras públicas. Y la justicia tiene que resolver eso. Si hay hasta ahora los 32 casos que presentaron perdieron porque no tenían razón. Entonces el famoso informe de verdad y justicia justamente está acotado por ellos mismos, donde dice a ser resuelto en la instancia que corresponde, y se fueron a la instancia que corresponde y perdieron. Entonces el informe no es la Biblia, es un informe. Bueno, pero hay un problema social del que tenemos que hablar y que tenemos que resolver todos como país, me parece. ¿Sí? 300.000 campesinos sin tierra es un problema grave. No sé si hay 300.000. El dato que nosotros tenemos no llega ni a un quinto de eso. ¿Cuántos hay? No llega ni a un quinto de eso. Entonces, tenemos que sentarnos a hablar primero con datos serios y no con eslogan ni descalificaciones. Bueno, tenemos que buscar un referé también para que nos den los datos que acepten ambas partes. Muy interesante la charla que tuvimos con Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina, con Héctor Cristaldo. Les agradezco a los dos por estar aquí esta noche y a ustedes por estar con nosotros. Muy buenas noches.